Buenas tardes. Hoy comenzaremos la segunda lección del área de comunicación. En este sentido, revisaremos algunos temas como el uso de las mayúsculas, el uso de signos ortográficos y también la utilización de algunas grafías. Es muy importante tomar en cuenta que el uso de las mayúsculas, aunque parezca de forma indiferente, o más bien muchas veces le damos poca importancia a ello, según la Real Academia de la Lengua Española, pues sí tenemos que ponerle mucha atención en su utilización. Es muy importante tomar en cuenta que nosotros no podemos escribir un texto de forma completa para el caso de nuestro examen, Acuerdo 286, en el sentido del ensayo, en el caso del ensayo, con puras mayúsculas. Nos pedirán la utilización de mayúsculas y minúsculas y para este fin tendremos que aprender a utilizar las mayúsculas de forma adecuada. La utilización de mayúsculas por muchos años o por muchas décadas tenía ciertas características como la no acentuación. Tiene casi aproximadamente 15 años que la academia aceptó la acentuación de las mayúsculas. También los textos se deben de escribir con mayúsculas y minúsculas, diferenciando altas y bajas, en el sentido de que se le da una mayor jerarquización a las palabras escritas con una mayúscula. Así pues, aprenderemos a utilizar el uso de las mayúsculas. ¿Cuándo se utilizan las mayúsculas? Las mayúsculas se utilizan en la primera palabra de un escrito, es decir, cuando vamos a iniciar un texto. También van después de un punto y aparte, de un punto y coma, de un punto y seguido, y también en el encabezado o encabezamiento de una carta, ¿sí? Ya sea por cortesía, ya sea por ortografía, pero debe de colocarse en mayúscula la primera palabra, la primera letra de la primera palabra. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, punto. Y ahí comenzamos con una mayúscula. Mi madre me lo dijo, punto, y continúa con una mayúscula. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera, punto, e inicio otra mayúscula. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo, punto, y inicia con mayúscula. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro, punto, e inicia con otra mayúscula. Estoy seguro de que le dará gusto conocerte, punto, y vuelve a iniciar con mayúscula. Entonces pude hacer otra cosa, no puede ser otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas, punto. Y ahí viene un punto y aparte, y dice, yo imaginaba, inicia con una mayúscula, ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos, de suspiros, punto, e inicia con otra mayúscula. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, punto y coma, pero jamás volvió, punto, inicia con mayúscula. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, y se coloca un punto. Este es un fragmento de Pedro Páramo, de la obra de Juan Rulfo, y bueno, aquí podemos notar la utilización de las mayúsculas cada vez que al iniciar el texto y cada vez que hay un punto y seguido, y finalmente también cuando en el fragmento utilizamos un punto y aparte, o más bien utilizamos dos párrafos para ejemplificar el punto y aparte y el inicio de la mayúscula. También, ¿cuándo se utilizan las mayúsculas? Las mayúsculas también se utilizan después de los dos puntos, cuando se citan palabras o citas más bien textuales. Aquí hay un ejemplo, dice, Manuel es un bistec con ojos. Debió gritar Maximino cuando en su despacho de gobernador de Puebla se enteró por su íntimo amigo Gonzalo N. Santos que el presidente Cárdenas y un importante grupo de gobernadores apoyaban a su hermano. Dos puntos. Yo soy el mayor de la familia. A todos les he formado desde niños. A Manuel de chico lo hacía jinetear un burro bronco y le regalaba una peseta. Es decir, ahí están citando las palabras de forma textual de Maximino Ávila Camacho, y en ese sentido se está utilizando los dos puntos y bueno, se está iniciando la siguiente palabra, el siguiente texto, a pesar de las comillas, con una mayúscula. En los nombres propios también, ya sean de personas, animal o cosa,
cuando el nombre lleva artículo, este también lleva mayúscula. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando decimos Juan, lleva mayúscula, Pedro lleva mayúscula, Firulais, a pesar de que pueda ser el nombre de una mascota, ciertamente es un nombre propio, por lo tanto lleva mayúscula. O en el caso de la máquina, ¿sí? Si decimos la máquina, la, es decir, el artículo que precede al sujeto, también lleva mayúscula. Esto también lo podemos encontrar cuando decimos los Pumas. Bueno, pues también los, es decir, la L, irá en mayúscula al igual que Pumas, ¿sí? Es decir, no se debe, no porque el artículo, ¿sí? No sea parte, más bien es parte del sujeto, es por eso que lleva también la mayúscula. En los títulos, nombres o apodos que acompañan o califican de modo constante a un nombre propio. Licenciado Gómez, diputado Jiménez, presidente Calderón, ¿sí? Gobernador Jiménez, gobernador Pérez, ¿sí? También ahí el título tendrá que llevar mayúscula, ¿ok? En los números romanos, es decir, cuando nosotros utilicemos la seriación románica o la numeración románica para ejemplificar, para dividir texto, etcétera, se tendrán que utilizar los números romanos o las grafías que utilizan los números romanos en mayúscula. También no podemos ser indiferentes hasta ello. Esto le va a dar una mayor presentación a nuestro texto y bueno, finalmente haremos un uso correcto de esas grafías. En los tratamientos de cortesía, comúnmente, como dice ahí, si están en abreviatura palabras como usted, no se acentúan si no están abreviadas. Es decir, cuando hablamos de acentuarla, es que en ese tipo de palabras se utilizará la mayúscula, ¿no? Señor, ¿no? En el caso de cuando escribimos señor, pues, vamos a abreviar SR, bueno, pues la S tendrá que ir en mayúscula. Primordialmente si vamos a iniciar un texto. Las consonantes dobles, ¿no? Al iniciar un texto, o en el caso de que se trate de un nombre propio, ¿no? Solamente la primera irá en mayúscula, como en el ejemplo que tenemos ahí. El caso de llavero, ¿no? Si eso inicia un texto, bueno, pues la primera irá en mayúscula. Si decimos el llano en llamas, que es otra obra de Juan Rulfo, bueno, pues llano y llamas, en el caso de estas dos, del llano en llamas, bueno, pues utilizaremos la primera en mayúsculas. Aquí estamos utilizando las mayúsculas. Este es el caso de una obra, ¿sí? En el caso de una obra literaria, bueno, en ese sentido sí se utilizan las mayúsculas. A continuación, hablaremos de los signos de puntuación. Los signos de puntuación que se utilizan de manera más general, ¿sí? De manera constante, pues son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y de admiración, el guión, la diéresis o crema, las comillas y los paréntesis. Son aquellos que utilizamos de forma más regular. ¿Por qué es importante el uso de los signos ortográficos? El uso de los signos ortográficos es importante en el sentido de que nos van a servir como auxiliares para definir una pausa en el texto, para anteceder una intromisión, para darle conectividad a un texto posterior, también, bueno, pues para darle el énfasis necesario a un texto, a una oración, en el caso de los signos de interrogación, de los signos de admiración. En el caso de los guiones, bueno, pues también nos ayudarán quizás a separar algunas palabras. Y también algo que es muy importante y que no podemos dejar de lado, ¿sí? Es que los signos de puntuación o signos ortográficos tienen una característica particular. ¿Cuál es esta? Además de darle sentido al texto, brindarle estilo al texto. Es decir, no podría ser
poco entendible, o más bien sería nada entendible, ¿sí?, si nuestros textos no llevaran estos signos. Hay que recordar, como lo vimos en la primera sesión, que para que se pueda dar la comunicación, para que se pueda dar el circuito de la comunicación, necesitamos de una serie de codificaciones, ¿sí? Es decir, que tanto el emisor como el receptor estén en la misma sintonía. Y en este sentido, los signos ortográficos o signos de puntuación nos van a ayudar a dar esa sintonía. No es lo mismo que yo escriba un texto de forma corrida, ¿sí?, 5 o 6 renglones de un párrafo, sin un solo signo de puntuación o signo ortográfico. ¿Por qué? Porque ese texto no tendría sentido y por lo tanto el receptor que reciba mi texto pues no entendería de qué le estoy hablando, cuál es el sentido de escribirle ese texto y en qué sentido manejar él ese texto. Entonces, bueno, pues por lo tanto, esa es la importancia de ello. La Real Academia de la Lengua ha establecido una serie de lineamientos para la utilización de estos signos. Por lo tanto, tenemos que seguirlos al pie de la letra. En algunos casos hay una flexibilidad para el uso de ellos, pero ciertamente no podemos brincarnos su uso ni utilizarlos tampoco, ¿sí?, de manera inconsecuente. Es decir, tenemos que utilizarlos cuando deben de utilizarse, ¿sí? Es decir, no podemos elaborar un texto y simplemente por la cortesía de colocarlos, pues los vamos a colocar de manera indiscriminada. No, hay una serie de sentidos, una serie de situaciones en las cuales se deben de utilizar y por lo tanto esa es la forma correcta de utilizarlos. Bueno, pues comenzaremos con el punto. El punto es la mayor pausa sintáctica, según la Real Academia. Y bueno, se coloca cuando se termina un periodo u oración que ya nos dio un sentido completo, ¿sí? Si yo digo, la casa es azul, coloco un punto ahí, e inicio, esta casa es muy grande y hermosa, punto. Ahí estoy estableciendo dos ideas contrarias. En una estoy estableciendo el color de la casa y en la otra oración estoy estableciendo, ¿sí?, las dimensiones y la hermosura de la casa. Entonces, por lo tanto, ahí estamos hablando de dos periodos o dos oraciones que están siendo separadas por un punto. En la lectura, la duración de la pausa indicada puede variar. Es decir, el punto y seguido también tiene esa utilidad, darme una pausa a mí como lector para poder respirar. En el ejemplo que ahorita mencioné de la casa es azul, puse un punto, vuelvo a tomar aire, esta casa es grande y hermosa. Es decir, ahí hay una pausa que a mí me ayuda también, no solamente a separar la idea, sino que también a mi lector a tomar un poco de aire para conseguir o terminar la lectura. Según el sentido y la interpretación del lector, se utiliza también el punto y coma o el punto y seguido, pero en todo caso es mayor que la que señala el punto y coma. Es decir, el punto y seguido señala una pausa mayor que la del punto y seguido, digo que la de la coma o que la del punto y coma. Eso también tiene que quedar muy claro. En la escritura se llama punto y seguido cuando el texto continúa de forma inmediata, después del punto en el mismo renglón, o en el siguiente sin blanco inicial. El punto y aparte, cuando termina el párrafo y el texto continúa con otro renglón más centrado o saliente de los demás de la cuartilla. Es decir, vamos a llamar punto y seguido cuando en un mismo renglón termina una oración y comienza otra. Y vamos a llamar punto y aparte cuando terminamos un párrafo, ahí colocamos un punto y volvemos a iniciar otro nuevo párrafo, ahí es lo que se conoce o se denomina punto y aparte. Aquí hay una notita que debemos tomar en cuenta cuando utilicemos esto. Además de cumplir con la función de establecer pausas,
Los puntos sirven para terminar ideas dentro de los textos o bien darles continuación a través del punto y seguido, punto y coma, o bien concluir el texto para colocar el punto y final. El punto y final, ¿cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos cuando terminamos un texto ya de forma definitiva. Es decir, cuando colocamos la última palabra y ponemos punto, ese se le denomina punto y final. ¿Ok? La coma. La coma se colocará en el nombre, en vocativo, ¿sí? Detrás de sí o antes o después. Para ejemplos de esto, tenemos ahí algunos en pantalla. Dice, amigos, coma, ayudadme. O bien, Pedro, ven, por favor. O Rubén, haz lo que te digo. Es decir, estamos utilizando la coma para preceder a lo que será el nombre en vocativo o sujeto. Siempre que en lo escrito se empleen dos o más partes de la oración consecutivas y de una misma clase, se separarán con una coma para que al leerlas haya de hacerse una leve pausa que separe su sentido. Hay excepción en los casos en que mediare alguna de las conjunciones y, ni y o. Por ejemplo, dice Roberto, coma, Rubén y Pedro, alto, delgado y rubio, vine, vi y vencí, ni corto ni perezoso, sobresaliente, notable o aprobado. Es decir, ahí estamos encontrando el uso de la coma, pero también la utilización de estas conjunciones. Es decir, al establecer la última, en el caso del ejemplo de Roberto, Rubén y Pedro, el último sujeto, lo estoy separando o diferenciando no con una coma, sino con una conjunción, que en este caso es la I. También en el caso de alto, delgado y rubio, estos adjetivos, los dos primeros los estoy uniendo con una coma, pero el último lo estoy conjuntando, lo estoy uniendo con esa conjunción que es la I. Con la coma también se dividen los distintos miembros independientes entre sí de una cláusula, vayan o no precedidos de conjunción. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, todos mataban, todos se compadecían. Ninguno sabía detenerse. Al apuntar el alba, cantan las aves. Y el campo se alegra. Y el ambiente cobra movimiento y frescura. Ahí tenemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo que dice, todos mataban, coma, todos se compadecían, coma, ninguno sabía detenerse. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, al apuntar el alba, cantan las aves, y el campo se alegra, coma, y el ambiente cobra movimiento y frescura. En los dos los estoy utilizando también para unir dos oraciones o unir dos ideas completas. Cuando una oración se interrumpe, bien para citar o para indicar el sujeto o la obra por donde se han tomado, o porque se inserta como de paso otra que aclara o amplía, lo que se está diciendo es en esas palabras que suspenden momentáneamente el relato principal, se encierran entre dos comas. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Dice, la esperanza, dice el refrán popular, es lo último que se debe perder. Es decir, aquí lo que se está citando es la parte que dice el refrán popular. Es decir, aquí quien cumple la labor de sujeto es el refrán popular que está encerrado entre dos comas. También tenemos otro ejemplo, como los vientos del sur, que en aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, coma, ponen en grave conflicto a los viajeros. Es decir, aquí se está encerrando lo que se quiere hacer énfasis, que son, bueno, pues que en aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, ¿quiénes? Los vientos. Si bien los vientos del sur son el sujeto, en lo que se quiere hacer énfasis es, pues, que en aquellas regiones son muy frecuentes. Igualmente, suelen ir precedidas y seguidas de una coma las expresiones, esto es decir, en fin, por último o por consiguiente. Es decir, estas expresiones también siempre van precedidas, o las más de las veces van precedidas, de una coma.
Como en los ejemplos, anoche, sin embargo, el cielo comenzó a nublarse. Ahí encontramos cómo, sin embargo, va precedida de una coma. O en el caso de Juan, coma, por consiguiente, sacó su ropa de invierno. Es decir, va precedida y también después se coloca de forma posterior la coma. Cuando se invierte el orden regular de las oraciones de la cláusula adelantado, lo que había de ir después debe ponerse una coma al fin de la parte que se anticipa, donde interviene conocerse las personas, tengo para mí, aunque simple y pecador, que no hay encantamiento alguno. En este ejemplo, se está utilizando un fragmento de la obra de Cervantes, del Quijote, y en este sentido pues, la vamos a modificar, y sería de la siguiente manera. No hay encantamiento alguno donde interviene conocerse las personas, coma, importa para la claridad que se haga una breve pausa en personas, la cual se indica con la coma. Es decir, utilizamos el fragmento anterior, solamente que le invertimos el uso de las comas. Es de advertir que en las transposiciones cortas y muy perceptibles no hay que poner o no se ha de poner esta señal. Es decir, también podemos cambiarle el sentido a las oraciones, a los párrafos, a los textos, con la utilización de las comas. Por lo tanto, su importancia es vital. Los dos puntos. ¿Cuándo utilizamos los dos puntos? Los dos puntos los utilizamos cuando se siente una proposición general y enseguida se comprueba y explica con otras oraciones que se la separa de estas por medio de los dos puntos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, no aflige a los mortales vicio más pernicioso que el juego. Dos puntos. Por él, gentes muy acomodadas han venido a parar en la mayor miseria. Es decir, lo que está haciendo el texto o la oración que va posterior a la primera, con los dos puntos, lo que está haciendo es comprobar la primera. Es decir, que el vicio del juego es pernicioso y bueno, lo que comprueba con la siguiente oración es que hasta personas muy acomodadas han ido a parar a la mayor miseria. Tenemos por ahí otro ejemplo y dice, por él, además del caudal, pierde el hombre la vergüenza y hasta la estimación de sí propio. Es decir, ahí está terminando de rematar lo que quiere expresar con la oración precedida o anterior a los dos puntos. Cuando una o varias oraciones sigue otra que es consecuencia o resumen que antecede, esta se ha de separar con dos puntos. Aquel que por sus riquezas y esplendor fue tan aplaudido como envidiado, cuando entraba triunfante por las puertas de Constantinopla, y cuyo nombre era respetado y temido, la capital del imperio hasta el confín de los arenales de la Libia, murió ciego, pobre, olvidado y mendigando su alimento de puerta en puerta. Dos puntos. Raro y espantoso ejemplo de las vicisitudes de la fortuna. Ahí estamos utilizando los dos puntos para comprobar también o darle consecuencia de lo que antecedía a los dos puntos, ¿no? Es decir, dice que primero aquel personaje fue aplaudido al entrar a las puertas del imperio, a las puertas de Constantinopla, pero que después, ¿no? Bueno, pues su miseria, ¿no? Fue una serie de vicisitudes de la fortuna. En los decretos y sentencias o bandos, edictos, se ponen los dos puntos también, al final de cada motivo, fundamento de la resolución. Es decir, los dos puntos también, ¿no? Decimos, muy señor mío, dos puntos, o la sentencia de este juzgado es, dos puntos, y también se utilizan en esas situaciones. Citando palabras textuales, se han de poner los dos puntos antes del primer vocablo de la cita, el cual suele principar con mayúscula. Dice Cicerón, en sus oficios, dice a propósito lo siguiente: no hay cosa que no desagrade al hombre como la envidia. Es decir, cuando estamos citando palabras textuales, se utilizará o se comenzará, después de los dos puntos, la utilización de una mayúscula. Si no son palabras textuales, se iniciará
con la utilización de la primera palabra o de la primera letra de la palabra en minúscula. En este caso, las palabras textuales de Cicerón son: no hay cosa que tanto degrade al hombre como la envidia. También se emplean los dos puntos después del muy mi señor y otras expresiones con que suele dar principio a las cartas. Muy mi señor, dos puntos, sírvase, a tomar, a su cargo, etcétera, amigo mío, en contestación a, es decir, aquí utilizamos los dos puntos, los dos puntos para hacer utilización de estas expresiones, como la de muy señor mío o la de mi amigo mío. Esto también se hace con fines de cortesía. Los puntos suspensivos. ¿Cuándo se utilizan los puntos suspensivos? Estos se utilizan cuando conviene al escritor dejar una oración incompleta, es decir, es cuando en un texto literario, una novela, un cuento, el autor nos deja puntos suspensivos para darnos a nosotros como lectores la posibilidad de crearnos un final propio, es decir, lo deja a nuestro criterio. También se utiliza en el ámbito de la poética. También se utilizan los dos puntos cuando citamos un texto y bueno, pues vamos a precedirlo de los puntos suspensivos o vamos a terminarlo con los puntos suspensivos en señalización o en señal de que había un texto anterior y que había un texto posterior. También, volvemos a lo mismo, los puntos suspensivos se utilizan las más de las veces como licencias literarias o licencias poéticas, como en el ejemplo de: le diré que ha muerto su padre, tres puntos, no tengo valor para tanto. O también el otro ejemplo que dice: se citó a junta, distribuyéronse centenares de esquelas y llegamos a reunirnos 4 personas. Es decir, ahí lo que está diciendo es que a pesar de todo esto, nos deja en el misterio de cuántas personas reunidas, pues concluye que solamente fueron 4. Los signos de interrogación y de admiración. Estos son signos que comúnmente o en últimas fechas, por las tecnologías, los mensajes de texto, los mensajeros instantáneos en internet, solamente utilizamos el signo que cierra, pero no. Lo adecuado, lo correcto es utilizar los dos signos, el que cierra, el que abre y el que cierra. Los signos de interrogación se ponen al principio y al fin de las oraciones. Si las oraciones con interrogación o admiración son breves y seguidas, no hay necesidad de que, exceptuada la primera, empiecen con mayúscula. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. ¿Dónde has estado? En esa sí comienza con mayúscula, pero la siguiente dice: ¿qué has hecho en tantos días? La siguiente pregunta ya inicia con una minúscula. ¿Cómo te pusiste en camino así que recibiste mi carta? Igualmente, o cuando tenemos el siguiente ejemplo que dice: ¿cuánto engaño? Así, si vamos a iniciarla, ¿cuánta perfidia? ¿Qué imprudencia? Todas esas, las dos consecuentes, las dos últimas, bueno, pues comenzarán con una minúscula. También se utiliza los signos de interrogación y de admiración como complemento de frases, ¿sí? Es decir, cuando son complemento de frases, no iniciarán con mayúscula. El signo de principio de interrogación o de admiración se ha de colocar donde se coloca la pregunta o en el sentido admirativo, aunque allí no comience el periodo. Es decir, en este ejemplo tenemos: privado del racional discurso, ¿qué es el hombre sino una criatura desvelada, inferior a los brutos? Y si la caprichosa fortuna lo encumbra, en alto puesto, ¿cuántas lágrimas y ruina y sangre le acercarán en torno? Es decir, aquí se colocó el primer signo en el caso de interrogación, o se abrió la interrogación, no necesariamente en la pregunta, sino se colocó un poco antes para darle un mayor énfasis. Igualmente en el caso de la respuesta, que se hace con los signos de interrogación. De admiración.
Los signos de principio de interrogación o admiración reflejan el movimiento de una entonación de las frases de este tipo. Es decir, cuando nosotros leamos un texto que posee signos de interrogación o signos de admiración, tenemos que hacer el énfasis, ya sea interrogativo o admirativo. No están ahí por demás, ¿sí? Es decir, no se colocan únicamente para darle sentido, sino que también entenderemos o le daremos una mejor orientación a nuestra lectura si hacemos el énfasis con estos signos. Hay cláusulas que son al par interrogativas y admirativas, es decir, hay oraciones y en ellas podrá ponerse nota de admiración al principio y de interrogación al final, o viceversa, como en los siguientes ejemplos. Dice, que esté negado al hombre saber cuándo será la hora de su muerte. Es decir, estamos comenzando con una admiración, pero estamos cerrando con una interrogación. O el siguiente ejemplo que dice, ¿qué persecución es esta, Dios mío? Es decir, también lo estamos haciendo, solamente que aquí se están entremezclando los dos sentidos. No solamente estamos interrogando, sino que estamos admirados de lo que estamos interrogando. El guión. ¿Cuándo se utiliza el guión? El guión se utiliza primordialmente para separar vocablos o separar dos palabras que llevan sentidos diferentes primordialmente. Aquí tenemos la palabra, como el caso de la palabra salvoconducto. Estamos separando con salvo y conducto. También los utilizamos para separar palabras al finalizar un renglón, ¿no? Es decir, nosotros estamos escribiendo un renglón, llegamos al final de este y bueno, pues utilizamos un pequeño guión para separar la palabra que quizá no pudimos escribir de manera completa en ese renglón por falta de espacio, ¿no? Como el caso de concavidad, protesta, subsiguiente, se van dividiendo por sílabas. Ahí colocamos al finalizar una sílaba el guión y continuamos la palabra en el siguiente renglón. También en los gentilicios de los pueblos, ¿no? Pero primordialmente cuando estos son contrarios, ¿sí? En el caso de hispanoamericano no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque son dos términos conjuntos, dos términos afines. En nuestro caso, pues nosotros somos de alguna manera provenientes de una cultura hispanoamericana. O en el caso de checoslovaco. Cuando estamos hablando de un checoslovaco, pues es alguien que perteneció a lo que actualmente es la República Checa y Eslovaquia, pero que finalmente, bueno, pues fueron afines, aunque sea de forma temporal. O en el caso de afroantillano, ¿no? Cuando nos referimos a esta población de origen africano, ¿no? Pero que fue a vivir a las Antillas o fue llevada a vivir a las Antillas, pero que finalmente, bueno, pues se conjuntaron en un solo principio, en una sola expresión. Cuando utilizamos el guión, cuando lo debemos de utilizar, al contrario de los tres ejemplos anteriores, es en palabras como el caso de franco-prusiano, en donde sí, son completamente ajenos los francos y los prusianos, es decir, los franceses y lo que actualmente son parte de lo que es Alemania. O en el caso de germano-soviético, también son dos entidades completamente diferentes y con ninguna afinidad. Ahí sí es cuando lo tenemos que separar con el guión. La diéresis o la crema. El uso de la diéresis solo es preceptivo para indicar que ha de pronunciarse la U en las combinaciones ge, gui, como en el caso de pingüe, pingüino o arguir. Queda salvo el uso discrecional para licencias poéticas, es decir, no necesariamente estamos obligados a colocar la diéresis. Esto lo estamos utilizando como una licencia poética o bien como una licencia literaria, ya de acuerdo al interés que tenga el escritor o bien el literato de que se le quiera hacer énfasis a ese tipo de pronunciación. Las comillas las utilizamos, bueno, pues para colocar un texto o escribir un texto o citar un texto original de un autor, ¿no? Como en este caso, ¿no? También las utilizamos para colocar palabras que no correspondan a nuestra lengua,
¿sí? Es decir, para hacer como un énfasis a cierto tipo de modismo, cierto tipo de palabra. También cuando utilizamos, cuando citamos o hablamos de alguien, pero colocamos su apodo, bueno, pues también se colocan las comillas. Cuando los llamados alias también se colocan las comillas. ¿No? Si decimos Alberto Jiménez, alias el chango, bueno, pues el chango va en comillas. O cuando decimos ponle play en un texto, bueno, pues lo que es la palabra play, que es una palabra de la lengua inglesa, bueno, pues esa palabra tendrá que ir en comillas. Aquí tenemos un ejemplo del uso de las comillas. Dice, el hombre tiene aptitud por su naturaleza para hablar en todos los países del mundo, en los arenales del desierto, en los montes más frecuentados, en las cimas polares, puede vivir y propagarse. No así los animales, que sujetos a más estrechos límites, parecen fuera de ellos o arrastran vida penosa. Este texto, bueno, pues va en comillas. Las comillas simples, como ahí tenemos en la pantalla, se usan al principio o al final de una palabra o frase, incluidas como cita, ¿sí? Bueno, pues para hacer una diferenciación, ¿no? Como en el ejemplo de espiar, acechar, ¿no? Ahí estamos haciendo la diferenciación. Los paréntesis. Los paréntesis se utilizan dentro del discurso o dentro de un párrafo, un texto, ¿sí? Bueno, pues para darle una explicación breve de lo que se quiere decir, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo que dice, acostados en un género de lechos que rodeaban la mesa, y ahí ponemos nuestros paréntesis, nuestro paréntesis que abre, pues los romanos comían tendidos y soslayado el cuerpo sobre el codo izquierdo. Cierra el paréntesis, empiezan a echarles en cara la tibieza de su fe. Es decir, ahí lo que nos encerraron en paréntesis es la explicación de por qué los romanos se alimentaban recostados, o a qué se referían que estaban tendidos en su lecho. En este ejemplo se ha puesto como después del paréntesis porque allí finaliza el miembro del enunciado que va unida a la oración comprendida en el paréntesis. Es decir, esa es la utilización del paréntesis, es decir, está complementando también, en cierta manera, al final de la oración. En las obras dramáticas suelen cerrarse entre paréntesis lo que son los interlocutores, lo que los interlocutores dicen aparte. Para tales paréntesis no se confundan con otros, convendría valerse de los rectangulares en esta forma, los llamados corchetes. Es decir, utilizamos los corchetes primordialmente cuando principalmente en las obras teatrales. Ahí se encierra lo que piensa el autor, es decir, cuando se utiliza una especie de voz en off. También se utilizan los paréntesis para encerrar noticias o datos aclaratorios, ¿no? Si yo digo, en aquel año del hambre, encierro en paréntesis 1917. Es decir, estoy explicando, ¿no? Estoy aclarando a qué me refiero o a qué año me refiero más bien cuando hablo o uso la expresión el año del hambre. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el hijo del rayo de guerra, Carlos V, es decir, aquí nos está hablando de don Juan de Austria, perdió Bobadil a Granada en la Eguira de 897, es decir, 1492. Imperatori Caesari Nervae, Traiano, Augusto, Pontific Maximino, es decir, también para concluir abreviaturas. Signos auxiliares. Hay una serie de signos que utilizamos, o más bien se han ido perdiendo su utilización, y más bien son de una utilización más especializada. Algunos de estos se utilizan comúnmente en el ámbito editorial, los podemos encontrar en los libros, pero nosotros pocas veces le damos uso, pero no significa que no sea conveniente o que no sea apropiado utilizarlos. En este sentido, tenemos el apóstrofo. Este solía emplearse antiguamente, sobre todo en la poesía, colocando a la mayor altura de los palos de las letras, con el fin de indicar la omisión o elisión de una vocal, como en el caso de aquel, para decir por aquel, o la aspereza por la aspereza, o qué es por qué es.
Recientemente, y para evitar dudas al lector, se ha restablecido en algunas reimpresiones de obras antiguas donde las palabras de esta clase aparezcan como si fuera una sola, como de aquel, aspereza que es. Es decir, se utilizaba antiguamente para hacer una especie de contracción, ¿sí? Esto únicamente se emplea para fines editoriales y cuando estamos utilizando obras viejas, obras de antigüedad, ¿sí? Casi no se utiliza. El párrafo. El párrafo es esta señal que tenemos ahí en pantalla, que bueno, sirvió para distinguir los miembros de un escrito impreso. Ahora se emplea en los libros comúnmente para separar o hacer subdivisiones dentro de los párrafos, ¿no? Ahora tenemos capítulo 1 y se coloca un párrafo y se ponen 1. Después seguimos con nuestro texto, se coloca otro signo de párrafo y viene el 2, es decir, nos ayuda para ir dividiendo los capítulos o los textos. También tenemos el asterisco. Es una estrellita sencilla que se pone doble o triple en ciertas palabras de texto para establecer una nota a pie de página. Si decimos en el año de 1895, ponemos un asterisco y al final, a la parte baja de nuestra cuartilla, ponemos, bueno, pues en ese año hubo una serie de acontecimientos internacionales, de posibilidad de guerra en Europa, de posibilidad de guerra en Asia, etcétera. La llave o corchete, su oficio es abrazar diversas partidas de una cuenta, varios miembros de un cuadro sinóptico, es decir, los utilizamos comúnmente en los cuadros sinópticos, aunque deben de considerarse agrupados y unidos para determinar fin. ¿Ok? Ahora, hablaremos a continuación del uso de las grafías. Iniciaremos con el uso de la S. Nosotros comúnmente pensamos que podremos utilizar grafías como la S, como la Z, como la C, de manera indiferente, pero no, hay un uso correcto de estas grafías y es el que a continuación vamos a explicar. ¿Cuándo se escriben las palabras con S? Las palabras terminadas en oso y osa, como los ejemplos de religiosa y envidioso, siempre que vengan derivadas de sustantivos. Como en el caso de religión, pues religiosa, o bien pudo quedar religioso, o en el caso de envidia, envidioso. Sustantivos cuya terminación sea ción, proveniente de los adjetivos terminados en so, sor, sible y sibo. El ejemplo de perverso, que es un adjetivo, bueno, pues si lo vuelvo un sustantivo, pues quedaría como perversión. En ese caso se escribe con S. El mismo caso de agresor, agresión. El caso de comprensible, comprensión. Sustantivos terminados en ismo e ista, como cristianismo o pianista. La S también se utiliza en palabras terminadas en ísimo o ísima, como grandísimo, pequeñísimo. Gentilicios con la terminación en ense, como guerrerense o sinaloense. Terminaciones enso, ensa, cis, esta, esto, como descenso, ofensa, génesis, manifiesta, encuesta. También en la terminación sibo de los adjetivos, excepto, aquí es muy importante, nocivo y lascivo. ¿Por qué estos dos no se escriben con S? Porque la raíz de estas palabras no lo permite, ¿sí? Solo por eso. Esa es la explicación de por qué en estas dos excepciones no se utiliza la S. Pero sí se utiliza en palabras como abusivo y alusivo. Terminaciones verbales ase y S. Terminase, comiese. Palabras que inician con los prefijos abs, cons, des, dis, des, obs, pers, subs, trans, como absolver, obstruir, construir, despreciar, distanciar, perspectiva, subtraer, traspasar. ¿Cuándo se utiliza la C? Las palabras que terminan con ansia, ansio, encia, uncia, como abundancia, cansancio,
paciencia, denuncia, denunció. En los diminutivos que terminan o en los que se utiliza cito, esito, sillo, esilla, excepto palabras como bolso y bolsillo. Nuevamente, la explicación es la raíz de estas palabras, de bolso y de bolsillo. Ahí no se utiliza la letra C. Para este caso tenemos ejemplos como dientecillo, cabecilla, nietecito, etc. Sustantivos que terminan en ción de palabras acabadas en to y en do. Como en el caso de discreto, sería discreción. En el caso de ocupado, ocupación. Los verbos terminados en ser, en sir, y los sustantivos terminados en cimiento. ¿Con cuáles excepciones? Con las excepciones de hacer, ser, coser y toser. Nuevamente, ¿por qué son excepciones? Porque la raíz de estas palabras no utiliza la C. Ejemplo: vencer, deducir, reconocer, traducir. Otro ejemplo que podremos utilizar ahí, es conocimiento. Voces terminadas en ciar, excepto extasiar, ansiar y liciar. Cuando nos referimos a voces, estamos hablando de palabras. Hay que tener muy en cuenta que en literatura, en lingüística, en morfología, sintaxis y demás, las palabras o la denominación de una palabra puede tener diferentes variables. Una de esas variables es la utilización de voces. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos voces terminadas en ciar, con la excepción de extasiar, ansiar y liciar por la misma raíz de estas palabras. Pero como ejemplos tenemos despreciar, desquiciar, o anunciar, o apreciar. Palabras que terminan en Z, en plural se cambian a C. Aquí tenemos los ejemplos de antifaz, que aquí cambia a C, con antifaces. O el ejemplo de disfraz queda a disfraces, es decir, en su singular sí terminan en C. Todas aquellas que en singular terminen en Z, al pasar a plural se aplicará el uso de la C. ¿Cuándo se utiliza la Z? La Z la utilizamos en adjetivos que terminan en as y os, procedentes de sustantivos. ¿Como cuáles? ¿Qué sustantivos? Audacia, en adjetivo pasaría a ser audaz. Velocidad, en adjetivo pasaría a ser veloz. Terminación en ansa. Excepto gansa y cansa, la explicación es la misma, porque las raíces de estas palabras es diferente. Ejemplo de las terminaciones en ansa tendríamos danza y semblanza. Terminaciones en asgo. Las terminaciones en asgo, excepto rasgo y pelasgo, la explicación es la misma, la raíz de la palabra. El ejemplo sería noviazgo y hallazgo. También las terminaciones en aso, asa, es, esa, suelo, suela, uso, usa, esno, como amenaza, portazo, vejez, pereza, ladronzuelo, lechuza, lobezno u osesno, caso de los osos. Terminaciones verbales en asco, asca, esco, osco, osca, usco, usca. Como el ejemplo de complacer, complazco, es decir, yo complazco, crecer,
crezco, yo crezco. Reconocer, reconozco, yo reconozco. Es decir, ahí son estas terminaciones verbales que vienen del verbo, de diferentes verbos. Fin de la lección. En esta lección, ¿qué aprendimos? En esta lección aprendimos el uso de las mayúsculas, que como vuelvo a comentar, es importantísimo colocarlas, saber cuándo se utilizan y por qué. Porque volvemos a lo mismo como una manera de repaso. La utilización de las mayúsculas le va a dar énfasis a las palabras y le va a dar un mayor estilo a nuestro texto. También es conveniente saber dónde colocarlas, vuelvo a lo mismo, para entender de mejor manera un texto, ¿sí? Si yo como receptor mi emisor, es decir, quien me da un texto, no coloca las letras mayúsculas de forma adecuada, pues bueno, pues yo entenderé quizá una idea distinta a la que el emisor me quería aportar. Volvemos a lo mismo. Estas reglas de uso de mayúsculas son con la finalidad de tener un mayor entendimiento en el uso del lenguaje. Y el uso del lenguaje, finalmente, un correcto uso del lenguaje, a mí me dará o me permitirá cerrar el llamado circuito de la comunicación. El signo de usos ortográficos y sus diferentes aplicaciones. También es algo que en esta lección aprendimos. Vimos cuando se colocaba un punto, es decir, que aprendimos que el punto es la mayor pausa sintáctica. Vimos que había diferentes tipos de punto y seguido, punto y aparte, punto final. El punto y seguido dijimos que se colocaba cuando una oración terminaba dentro del mismo renglón e iniciábamos otra. El punto y aparte cuando terminábamos un párrafo e iniciamos otro con ideas completamente diferentes al antecedido. Y también el punto y aparte cuando concluíamos el texto. También aprendimos cuando se utilizaba la coma, como era una pausa para unir oraciones o para unir ideas, o bien para la diferenciación de algunas otras, así como también el punto y coma. También aprendimos el uso de los dos puntos, el uso de los puntos suspensivos. En el caso de los dos puntos, aprendimos que se utiliza para dar validez o consecuencia a una oración precedida. En el caso de los puntos suspensivos, aprendimos que se utilizan no solamente como licencia poética, sino también al citar un texto, al iniciarlo y terminarlo, es decir, para indicar que hay un texto anterior y un texto posterior. También aprendimos la utilización de los signos de admiración y de interrogación, ¿no? Cómo debemos de colocar el que abre y el que cierra, en el caso del castellano, no por imitación a lenguas extranjeras, únicamente colocar el último. También aprendimos cómo pueden mezclarse, dado que en algunos vocablos o algunas oraciones no solamente son interrogativas, sino también son admirativas. Y también aprendimos cómo no necesariamente tienen que ir al comenzar un texto, sino que pueden ir en la parte intermedia, siempre y cuando queramos enfatizar. ¿Ok? También aprendimos el uso de los paréntesis, cómo los paréntesis nos ayudan a aclarar algo que se dice, ¿sí? También aprendimos el uso de los corchetes, que también funcionan para encerrar algún texto en el caso de las obras teatrales, ¿no? También aprendimos, por otro lado, el uso de algunos signos de carácter auxiliar, como el asterisco, como el párrafo, como los corchetes, etc. El que no utilicemos estos últimos no quiere decir que no sean importantes y que no debamos entender su funcionamiento. También, por otro lado, aprendimos el uso de las grafías. ¿De qué grafías? De la S, de la C y de la Z. Vuelvo a lo mismo, no podemos utilizarlas de manera indiscriminada. Tenemos que tener un manejo adecuado de estas grafías, ya que también el uso de estas grafías en un texto, en una palabra, también pueden determinar no solamente su mala ortografía o su buena ortografía, también van a determinar el sentido, ¿sí?, de un texto, de una oración o simplemente de una palabra. Con esto concluimos la siguiente lección. Hablaremos de uso de otras grafías, de su uso adecuado, y también comenzaremos a hablar de lo que será o de lo que es la sintaxis, es decir, lo que es la lingüística, la morfología y temas relacionados con la estructuración de nuestra lengua.
Es muy importante repasar la lección con el fin no solamente de aprenderla, sino de aplicarla a la vida cotidiana. Recuerden que el examen que ustedes van a presentar va enfocado a eso, a darle un uso al conocimiento, no solamente acumularlo. Muchas gracias.